El Príncipe Carlos fue el miembro de la realeza más importante en la cumbre de líder de la COP26 de esta semana, a la que calificó como el salón de última oportunidad para salvar el planeta. La reina se quedó en el castillo de Windsor después de que los médicos le aconsejaron que se quedara en casa y descansara, enviando un mensaje pregrabado a los líderes. En su mensaje, la monarca elogió tanto a Carlos como al príncipe William por su trabajo en campañas ambientales. Su esposa Camilla, duquesa de Cornwall y Kate, duquesa de Cambridge se uniront a ellos en Glasgow. Charles y Camilla se casaron en 2005, pero su relación se remonta mucho más atrás, desde que se conocieron a principios de los 70. La princesa Diana dijo que había tres de nosotros en este matrimonio en su entrevista con Martin Bashir, sugiriendo que Camilla había sido un factor en la ruptura de su matrimonio con el príncipe de Galles. El autor investigador Tom Bauer afirmó que la reina no aprobaba la relación de Charles y Camilla, incluso cuando ambos estaban divorciados. Escribió para el Mail en 2018, durant años, tanto la reina como su madre se habían negado a tener nada que ver con la amante de Carlos. No solo no la querían presentar en ninguna función real, ni formal ni informal, la desaprobaban activamente y la relación de Charles con ella. Bauer afirmó que, después de sentir cada vez más frustrado, Charles se enfrentó a su madre en Balmoral. Charles supuestamente le pidió al monarca que suavizara su antagonismo para poder vivir abiertamente con Camilla. Esperaba que la reina al menos no le prohibiera hacerlo. El señor Bauer escribió, pero esa noche había tomado varios martini, y para sorpresa de Charles, ella respondió enérgicamente, no toleraría su adulterio, ni perdonaría a Camilla por no dejar solo a Charles para permitir que su matrimonio se recuperara. Según los informes, la reina acusó a Carlos de mentir sobre su relación con esa mujer malvada Camilla, y gritó no quiero tener nada que ver con ella. Se dice que Charles salió furioso y no pudo olvidar que su madre llamaba a Camilla esa mujer malvada. El Sir. Bauer dijo que el príncipe de Galles llamó entre lágrimas a Camilla. Estaba angustiado. Según los informes, el resentimiento de su majestad se debió a la ahora infame entrevista de Bashir. Se dice que tanto la reina como el príncipe Felipe le dijeron a Carlos que no podía reconstruir su imagen hasta que se separó de Camilla. Charles, según los informes, recurrió a algunas tácticas más sofisticadas después de hablar con su madre. Bauer dijo que invitó tanto a la reina como a Camilla a la celebración del 60 cumpleaños del rey Constantino de Grecia. Ambos asistieron, pero la reina supuestamente se negó a ser presentada a Camilla. El punto de inflexión en la relación resultó ser el funeral de la reina madre en 2002.
La reina cambió de opinión al invitar a Camilla al funeral después del emotivo homenaje de Carlos a la reina madre en la televisión, escribió Bauer. Su Majestad no asistió a la boda de Charles y Camilla en 2005. Sin embargo, The Telegraph informó en ese momento que le había dicho a un amigo que habría ido en contra de la brújula moral de su posición como jefa de la Iglesia de Inglaterra. Según los informes, dijo, no puedo ir. No siento que mi posición lo permita. En la celebración de la boda el mismo día, la reina le dio la bienvenida a Camilla al recinto de los ganadores, ya que la boda se celebró el mismo día que el Grand National. Como informó Vanity Fair en 2018, dijo, estoy muy orgullosa y le deseo lo mejor. Mi héros está en casa y seco con la mujer que ama. Camilla y la reina disfrutan de una buena relación ahora, según el experto real Howard Hodgson. Le dijo a express.co.ik. ESAS do Damas, Camilla y Sophie, condesa de Wessex, la reina la adora absolument. La reina se lleva muy bien con Camilla. Ella realmente no entendió, y probablemente era culpable de creerlo que tal vez no había leído, pero lo habían dicho. Hodgson dijo que Camilla y Kate están ayudando a pintar una imagen increíblemente sólida de la familia real y están mejorando su reputación.